Bien, nous accueillons aujourd'hui un universitaire, un chercheur colombien, Dario Villamizar, qui a écrit un livre extrêmement intéressant, L'histoire des guérillas en Colombie, au moment où la Colombie est en train de mettre un point final à deux grands groupes de guérillas, les FARC, donc les choses sont en cours, et le ELN, les négociations viennent de commencer. Donc, la première question, Dario Villamizar, puede presentarte muy brevemente. Est-ce que tu pourrais te présenter très brièvement? Bueno, ya lo dijiste, mi nombre es Darío Villamizar, colombiano, soy politólogo, he escrito varios libros relacionados con la historia de la guerrilla en Colombia. Podría citar uno que se llama Jaime Bateman, biografía de un revolucionario, que es exactamente biografía de quien fuera el jefe y fundador de un grupo guerrillero que tuvo, digamos, un desarrollo en los años 80 y que se desmovilizó, dejó las armas en 1990 para pasar a ser una organización política legal que tuvo un papel importante en el proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Donc Dario Villamizar, donc je confirme, c'est bien mon nom. Je suis politologue, je suis spécialisé dans l'histoire des guérillas. J'ai écrit en particulier un livre sur le fondateur de l'un des mouvements de guérilla en Colombie, le M19, Jaime Bateman, qui avait joué un rôle extrêmement important au moment de la démobilisation de ce groupe, qui avait permis une nouvelle constitution, une assemblée constituante. Entonces, ¿cuál es la historia de este libro? ¿Por qué escribir una historia de las guérillas en Colombia en 2017? Pourquoi écrire un livre sur l'histoire des guérillas en 2017? Quelles sont les motivations de ce livre? Hay una primera gran motivación y es que estamos asistiendo al final del ciclo guerrillero en Colombia y en América Latina, ¿no? Y es un ciclo que termina donde empezó, ¿no? La première motivation, est-ce qu'on est à la fin d'un cycle en Colombie, comme d'ailleurs en Amérique latine, un cycle de guérilla qui termine là où tout a commencé? Sí, en los primeros años de la década de los 50 en Colombia se iniciaron movimientos guerrilleros, liberales y otros con influencia comunista, ¿no? En Colombie, tout a commencé dans les années 50 avec des guérillas libérales et aussi des guérillas communistes. Mucho antes de que aparecieran grupos en otros países del continente, ¿no? Et donc en Colombie, ces mouvements de guérilla sont apparus donc bien avant qu'ils apparaissent dans d'autres pays d'Amérique latine. Y durante estos casi 70 años hasta hoy, en Colombia se mantuvo un movimiento guerrillero bastante fuerte, permanente, con un accionar conocido nacional y mundialmente. Donc en Colombie, on a eu pendant 70 ans une continuité de ces mouvements de guérilla qui ont acquis une notoriété qui a dépassé la Colombie. Y hoy precisamente, como señalabas, con las negociaciones con las FARC y los desarrollos que tiene el proceso de diálogos con el ELN, estamos ya viendo los últimos vestigios de lo que fue ese amplísimo movimiento en América Latina. Et aujourd'hui, avec la négociation qui vient de s'achever avec les FARC et qui est en cours avec le ELN, on arrive à la fin de quelque chose, des derniers vestiges de ceux qui ont été les mouvements de guérilla en Amérique latine. Entonces son las motivaciones de este... Esas son las motivaciones, sí. Y lo otro es que podría decir que en Colombia existe una muy amplia literatura sobre movimientos guerrilleros, personajes de las guerrillas, hechos que se presentaron. Novelas también, televisión, audiovisuales, muchas cosas, pero digamos, es como el primer libro que recoge una historia condensada de esos casi 70 años de guerrillas. Alors, il y a une très grande littérature et même beaucoup de films et de documentaires sur ce qu'ont été les mouvements de guérilla en Colombie, des films, y compris des romans. Il manquait une synthèse, un livre qui fasse un peu le bilan de tout ce qu'a été ces mouvements de guérilla en Colombie. Donc c'est la seconde motivation qui justifie l'existence de ce livre. ¿Y cuál es la conclusión que se puede sacar de este estudio?
relacionándole con las negociaciones que se están desarrollando ahora. Quelles sont les conclusions que vous tirez de ce livre au regard des négociations qui sont en cours ou qui viennent de s'achever avec les deux les derniers grands mouvements de guérilla en Colombie et en Amérique latine, et les FARC et le ELN? Yo diría que los colombianos estamos frente a un gran reto y es de hacer sostenible este proceso que se está dando ahora, que efectivamente lo que se acordó entre las FARC y el gobierno y lo que se acuerde próximamente con el ELN pueda sostenerse, pueda ser duradero en el tiempo. Y eso va a depender muchísimo, no solamente del cumplimiento que haga por un lado las FARC o el gobierno, o más adelante el ELN y el gobierno, sino también de la actitud que tengan los colombianos o que tengamos frente a este proceso. Tiene que ser de aceptación y de apoyo. Le grand défi que nous avons, Colombiens, aujourd'hui, c'est celui de donner une durabilité aux accords de paix qui ont été signés, donc ce qui engage ceux qui ont signé les accords, donc le gouvernement et les FARC, mais qui au-delà doit concerner la totalité de la société colombienne. Entonces piensa que el conocimiento del pasado, la memoria, es un trabajo muy importante para dar sostenibilidad al proceso de paz. Sí, es fundamental que esta historia los colombianos seamos conscientes de qué fue lo que pasó, seamos conscientes de lo que se hizo y también de lo que no se hizo, porque hubo en otros momentos de esta misma historia oportunidades para alcanzar la paz. Me refiero, por ejemplo, a las negociaciones de los años 84, gobierno de Belisario Betancur con las FARC, pero también con el M-19, con el EPL. Ese fue un momento importante, pero hubo unas circunstancias adversas que no lo permitieron. Non, si, oui, la connaissance du passé, la mémoire est très importante pour tout le monde, pour tous les Colombiens, prendre conscience de ce qui s'est passé chez nous, prendre conscience des raisons qui ont fait échouer un certain nombre de processus de paix, en particulier celui à l'époque du président Belisario Betancur, au milieu des années 80, qui a concerné un certain nombre de mouvements de guérilla, les FARC, mais aussi le M-19. Y ¿cómo evalúas el proceso de paz actual? ¿Piensas que bueno, hay una conciencia del pasado suficientemente fuerte para que el proceso llegue a un punto positivo a pesar de las elecciones del año que viene, que no facilita el cumplimiento del proceso, me parece? Alors, la question qui est posée, c'est celle du devenir du processus de paix. Est-ce qu'il y a effectivement une prise de conscience suffisamment importante aujourd'hui, d'autant plus que le processus électoral vient compliquer, puisqu'il y a des élections présidentielles l'année prochaine, vient compliquer les choses. Sí, hay dificultades en la implementación de lo acordado en La Habana. Las FARC han cumplido, se produjo ya el desarme, dejaron todas las armas. Están haciendo un proceso de transformación en un partido político que debe ser reconocido por el gobierno, por los órganos electorales, y hay algunos aspectos difíciles de cumplir, ¿no? Hay que implementar una serie de leyes, la ley de amnistía, por ejemplo, la ley de justicia especial para la paz, ¿no? Se está también en un proceso de conformar esos tribunales de justicia especial para la paz, y en un proceso de selección de los integrantes de lo que sería la Comisión de la Verdad. Bon, il y a effectivement un certain nombre de problèmes. Alors, l'accord est en voie de réalisation. Les FARC ont remis leurs armes, le gouvernement l'a reconnu, mais il y a tout un processus d'élargissement des accords qui suppose l'adoption d'un certain nombre de lois. Une loi sur la justice spéciale, une loi d'amnistie, et là il y a un certain nombre de difficultés effectivement sur le processus d'adoption de ces lois qui permettent de rendre plus concret et de réaliser ce qui a été conclu de façon plus globale dans l'accord de paix de La Habana. Y esto se da, como tú señalabas, en medio de unas elecciones. En mayo del año entrante se elige presidente de la República en primera vuelta, en junio segunda vuelta, pero hay partidos políticos y candidatos que se han expresado abiertamente en contra
de lo acordado entre FARC y Gobierno Nacional. Et alors effectivement, il y a des élections l'année prochaine, présidentielles, premier tour en mai, deuxième tour au mois de juin, qui ne facilitent pas la réalisation de la totalité des accords de paix, dans la mesure où un certain nombre de candidats se sont ouvertement prononcés contre ces accords de paix. Sí. Y piensa que a pesar de este problema electoral se va a poder superar y que la sociedad, porque la sociedad colombiana finalmente cuando fue consultado el 2 de octubre, en su mayoría no fue a votar. Y los que votaron una corta mayoría, pero votaron en contra. Eso quiere decir que el proceso de conciencia queda abierto, ¿no? Nos falta mucho todavía, ¿no? Sí, todavía falta mayor compromiso de los colombianos en el apoyo decidido a lo que hay que hacer, a apoyar y a sacar adelante este proceso con lo que fue la guerrilla de las FARC, que sí han mostrado voluntad. El gobierno también, el gobierno del presidente Santos también tiene voluntad, pero ha habido dificultades en la implementación, sobre todo, como ya lo señalábamos, dificultades en el momento de elaborar y aprobar las nuevas leyes que van a regular distintos aspectos de lo acordado. Entonces, yo no, creo... Pero estoy hablando de la sociedad, de la gente, no estoy hablando del proceso parlamentario, sino que si hay una concienciación de la gente mayor hoy día que en octubre, en donde la gente... Bueno, lentamente, en la medida en que se ven algunos resultados, lentamente la confianza sí, de los colombianos va en aumento. Pero es un proceso lento y tienen que verse mayores resultados, tiene que verse mayor cumplimiento en lo que se acordó. La question qui était posée, c'était celle est-ce que la population colombienne, qui le 2 octobre, lorsqu'elle a été consultée sur ces accords de paix, dans sa majorité n'est pas allée voter, et ceux qui sont allés voter, à une courte majorité, mais une courte majorité qui a donné le résultat, a voté contre. Et donc on revient sur les difficultés parlementaires. Dario Villamizar est revenu sur les difficultés parlementaires d'adoption des accords complémentaires aux accords de paix, mais il remarque qu'effectivement, dans la mesure où le président Santos a confirmé son engagement, où les FARC tiennent parole, on constate dans les sondages que petit à petit, la population commence à croire, à élargir son appréciation, à modifier son appréciation qui était majoritairement négative, pour penser qu'effectivement, c'est la bonne voie. Y la última pregunta, este libro que trata de las guerrillas en Colombia, por lo que entendí, es una primera parte de una obra mayor, que ahí tienes un proyecto de escribir otro libro relacionado con las guerrillas en el conjunto de América Latina, en todos los países de América Latina. Si j'ai bien compris, ce livre est quelque part le tome 1 sur le mouvement des guérillas, tome 1 sur la Colombie, tome 2 sur l'ensemble des pays d'Amérique latine. Sí, este libro hace parte de un estudio más grande que estoy realizando hace unos años, que es una historia, una memoria histórica de las guerrillas en el continente, en 23 países. ¿Y va a salir cuándo este libro? Bueno, espero en unos 2 o 3 años terminar, porque es bastante intenso. Estoy, primero que todo, terminando una base de datos muy grande, muy completa, que abarca más o menos 420 grupos guerrilleros que se presentaron en 23 países entre 1959 y hoy. En réponse à la question posée sur ce livre qui serait le tome 1 d'un travail plus large concernant l'Amérique latine, la réponse est oui, j'ai commencé à travailler sur le même phénomène mais sur les 23 entités d'Amérique latine et de la Caraïbe. C'est un travail assez long, je suis dans la recherche d'éléments, de sources, ça va me prendre 2 ou 3 ans. J'ai déjà identifié plus de 420 mouvements de guérilla. Lo que quiere decir que el libro va a estar el doble en volumen. No, si 420 mouvements de guérilla, ça veut dire que le livre va être beaucoup plus épais que celui-ci sur la Colombie.
No, hay que buscar una metodología que permita que sea de Synthétisable. fácil acceso a los lectores y a los interesados en el tema. Le livre va être un gros livre, mais je vais essayer quand même de synthétiser pour que ça soit un livre accesible et compréhensible pour le lecteur. Bueno, Dario Villamizar, muchas gracias y te esperamos para el segundo volumen Bien, sobre la muchas guerrilla gracias, de Jean-Jacques.